Algo muy raro ha sucedido con nuestras autoridades, que después de la elección se han despreocupado completamente de los problemas de la gente. Antes, cuando estaban en campaña, opinaban, eran muy activos, buscaban soluciones, alternativas a resolver los problemas, eran muy creativos. Iban a los medios de comunicación, el problema de la salud, vamos a resolver de esta forma, gestión con el gobierno, y han hecho mucho énfasis, hablo por la gente de Yacuiba, por los candidatos en ese momento, ahora son autoridades, candidatos del MAS, que hacían mucho énfasis en que ellos, al ser del MAS y al tener un gobierno del MAS, la vinculación, ¿no es cierto? Esto era muy importante y han usado mucho en su discurso, la vinculación con el gobierno iba a ser expedita. Y obviamente iba a facilitar muchísimo la gestión para la resolución de varios problemas. Recuerdo en una entrevista que le hizo Tomás Piritahuari al ejecutivo actual, a don José Luis Ábrego, él dijo que en un tramo de la entrevista le dice, cuando yo estaba de dirigente campesino, ahora que estoy de dirigente campesino, le he conseguido 1.000 millones de bolivianos a José Quecaña. Le he entregado el cheque, he ido allá al fondo, al FNDR, he ido al ministerio, a la presidencia, he tocado las puertas y he hablado y qué sé yo, he hecho gestiones y he conseguido 1.000 y le he entregado el cheque a José Quecaña. Imagínense usted, decía el ejecutivo, yo siendo ejecutivo regional, ¿cuánto de recursos voy a conseguir? Y así han vendido ese discurso. De una u otra forma, daban a entender de que si la gente votaba por ellos, entonces la gestión iba a ser muy expedita y obviamente muy fructífera con el gobierno nacional. Y tenía algo de coherencia, ¿no? Porque efectivamente, desgraciadamente, como somos un país todavía en construcción, un país precapitalista, entonces un país todavía democráticamente en formación, todavía no somos un país democráticamente, todavía no hay Estado de Derecho, entonces el partido, el que está en el gobierno, decide mucho en relación a la línea política. Y si es oposición, no hay nada. Como dijo Álvaro García Linera en una ocasión, ¿no? Si ustedes votan por un opositor, no hay nada. Si votan por el MAS, hay todo. Lo dijo públicamente el ex vicepresidente. Eso no es democrático. Bueno, eso es otro tema, pero eran muy activas las autoridades. El ejecutivo regional y el alcalde muy activos, iban a los medios, hablaban y apasionadamente trataban los temas. Fueron electos y se han despreocupado completamente. Pero completamente, y se han perdido, ya no hay esa actividad, no hay esa conexión con los medios de comunicación, se ocultan, no quieren hablar de los temas importantes y están ahí escondidos, ¿no? Y sin actividad, absolutamente, y está todo en piloto automático. ¿Cuál es la preocupación de la gente en este momento? La preocupación que tiene la población en su gran mayoría, pero en su gran mayoría, casi totalmente, es el empleo. El empleo. La gente no tiene empleo, la gente quiere un empleo que sea digno, pero que sea sostenible. No es un empleo de 15 días, que es una vergüenza, esa es la burla, eso, la gente, ¿no? Está bien, es una aspirina, es un calmante para el cáncer. La gente quiere un empleo sostenible. ¿Cómo se genera empleo? Este es el problema. En otro video vamos a hablar acerca del rol, porque esto es importante entender en política. Cuando yo escucho a algún político, alguna persona decir, la ideología no es importante en la política, realmente yo digo, ¿esta persona habrá ido a la universidad, habrá estudiado, o sea, habrá leído algo de teoría política? Cuando dice, no es importante la ideología, es como si al cristiano, ¿no es cierto?, usted le dice, la Biblia no es importante para el cristianismo. Justamente la Biblia es la base, el fundamento del cristianismo, porque ahí están las líneas doctrinales de lo que se conoce como el cristianismo. Es decir, es importante, pero es imprescindible. En la política, el sedimento ideológico es fundamental. Y aquí hay una división enorme entre el rol que juega el Estado y lo que se conoce como sector privado, que es la empresa privada. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juega en la sociedad, en la dinámica, en la historia, el Estado y la
propiedad, o digo el sector privado. El liberalismo tiene una posición muy clara, el marxismo tiene una posición muy clara en el tema, es decir, sobre el rol de cada uno de ellos. Y ahí está la posición contrapuestas. Bueno, depende de eso que nuestros políticos nos digan, nuestras autoridades nos digan cuál es su posición de ellos, cuál es su criterio de ellos acerca de cómo debe generarse empleo. El Estado no genera empleo. El Estado es un parásito que chupa la sangre de los que trabajan, porque vive de los impuestos de la gente. La gente aporta con su trabajo, ¿no?, con su pecunio, con su propiedad, hace el aporte forzado, por supuesto, porque no es voluntario, forzado, le pone una pistola en la cabeza para sacarle plata. ¿Para qué? Para aportar, para que viva un parásito, que es el Estado. El Estado no produce nada. Entonces, el Estado no genera empleo. Lo que hace el Estado es generar pegas, no empleo. El sector privado es el que genera empleo. Ahora, ¿qué se ha hecho, más allá de esta puntualización ideológica, por supuesto, acerca de cómo funciona la sociedad? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para generar empleo? Esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo Regional para generar empleo? No esos empleos de 15 días, reitero. Ha hecho la burla otro día, es descarado, es un cínico el Ejecutivo Regional. Salí y decir, no, hemos creado más de 10.000 empleos. ¿Qué tiene por empleo este tipo? ¿No? Él entiende que 15 días va a carpir y eso ya es empleo. No, el empleo es aquel que tiene consistencia, que tiene durabilidad en el tiempo, que es sostenible. Eso es empleo. Y además un empleo digno, que tenga seguro, que tenga protección, que tenga, digamos, que sea un bien pagado. Eso únicamente lo da el sector privado, únicamente. Entonces necesitamos que las autoridades nos digan qué han hecho. La gente está muy preocupada, está desesperada por el tema de empleo. No hay empleo. Han dicho que iban a reactivar la economía. ¿Dónde está la reactivación? ¿Dónde están las inversiones? Ahora, ¿cómo se consigue empleo? Se consigue con inversiones, inversión de capital, atrayendo inversión. ¿Cómo van a hacer? O sea, tienen que decirnos qué van a hacer para generar empleo. ¿Cómo piensan generar empleo? ¿Cómo van a dinamizar la economía? ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Lo va a hacer el sector privado? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser el rol del gobierno municipal para atraer inversiones? Si es que ese es el camino que ellos creen que se debe seguir. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo Regional, gobierno regional, para atraer inversiones? ¿Cuál va a ser el mecanismo, el tiempo, el procedimiento para generar empleo sostenible? No esos empleos precarios, esos empleos de 15 días, ¿no? Que ni siquiera el sueldo básico, O sea, eso es hacerse la burla de la gente, ¿no? Eso son migajas, eso son limosnas que le dan a la pobre gente. Una vergüenza eso. Estamos hablando de empleo serio. ¿Qué han hecho o qué van a hacer para resolver este problema del empleo? La gente está realmente muy preocupada, está enojada, está frustrada, está resentida la gente, está decepcionada. ¿Por qué? Porque ve que sus autoridades están despreocupadas. Completamente. No les interesa, no les importa. En campaña era activo, creativo, hablaban muy hablantines, ¿no? Salían por los medios, las redes sociales, accesibles. Ahora no. Tienen que hacer el bloqueo, paro, para que se sienten a dialogar, a hablar y atiendan las demandas de la gente. Se ve obligada a la población a hacerle bloqueo. Antes ellos iban y buscaban, tocaban la puerta, hacían caminatas, ¿no? Y hablaban con la gente. Usaban las redes sociales para comunicarse con el pueblo. Ahora hay que hacerle bloqueo para sentarlo a la mesa para poder dialogar. Se ven obligados, ¿para qué? Para que cumpla su responsabilidad regular. No para que haga algo extraordinario, sino para que cumpla su responsabilidad regular. A ese grado hemos llegado. Tienen que hacer el bloqueo. Entonces, las autoridades, ninguna de las dos, y además, es más, ni de la oposición inclusive, alguien de la oposición, ni uno de ellos ha presentado una idea mínimamente para decir, esta es el camino, esta es la ruta. No, tampoco les interesa.
Como ganan 13.000, 14.000, 15.000 bolivianos, ellos están felices. ¿Qué me importa la gente? ¿No? Que se la arregle cada uno. Yo ya llegué acá y me vale un cuerno lo que le pase a la gente. Eso dicen, eso piensan. Por eso actúan de esa forma. No les interesa. Nadie ha presentado hasta la fecha una idea para reactivar la economía. Nadie. Ese eslogan de Yacuiba se reactiva es un eslogan simplemente y es mentiroso porque ¿quién se reactiva? Escuché ahí a una concejal desubicada, ¿no? Que dijo en una ocasión, hemos entregado un bono y estamos reactivando la economía. Estamos reactivando la economía. Que por lo menos un estudiante de economía le brinde pues, algún asesoramiento antes de hablar. No puede hablar estupideces, ¿no? Un concejal no puede hablar estupideces todo el tiempo. Si uno no sabe, se hace asesorar. Pues. ¿Cómo va a ser la inyección de circulante? Va a ser desactivación económica, por Dios. ¿Ah? Eso genera consumo. La reactivación económica se produce cuando hay creación de riqueza, generación de servicios. Eso es reactivación económica. Y es lo que no hay. Reitero, la reactivación económica se produce cuando hay creación de riqueza o generación de servicios. No cuando hay consumo. El consumo no es reactivación económica. Entonces, aquí requerimos que las autoridades, ¿no es cierto?, nos digan así, por lo menos un poquito de lo que hacían en campaña, lo hagan ahora. Por lo menos un poquito. Eran muy hablantines, hablaban, verbosos, ¿no? Por todos los medios de comunicación. Y muy creativos, tenían todas las luces para resolver los problemas de la gente. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Se les acabó la idea? ¿Se les secó el cerebro? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué es que ya no hablan, no dicen nada, no generan, digamos, esos diálogos que había antes en las redes sociales, en los medios de comunicación? No, pero sí, vamos a resolver eso. No, yo voy, abro, toco la puerta. El Ejecutivo decía, sí, yo 1.000 millones de bolivianos le di a cacaña en su mano, en cheques, que he conseguido siendo Ejecutivo. Yo, ¿pero dónde está eso? El Ejecutivo dijo eso, ¿no? Nosotros vamos a estar en La Paz, pues, y vamos a conseguir los recursos. La gente está preocupada, cuidado, la gente está muy preocupada, la gente está muy decepcionada, la gente está frustrada. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Y al no haber empleo no hay sostenimiento alimentario, vestuario, de vivienda en la familia. Ese es el problema. Hay mucha frustración. Cuidado con eso, cuidado. La gente está desesperada. ¿Por qué? Porque no hay nada, pero nada de las autoridades, nada de lo que han prometido, nada de iniciativas, ni de la oposición, tampoco del oficialismo. Esto es muy grave si sigue así. Las autoridades deben asumir su rol como autoridades, como responsables de definir el rol de la sociedad y el rol, en este caso, del sector privado y el rol del Estado para el bienestar, porque eso dice la Constitución, eso dice la teoría. El Estado se crea para el bienestar del ciudadano, para el bien común, para que la gente viva mejor cada vez que la vida mejora. Vivir bien llama de manera muy rimbombante, ¿no? La Constitución, pero la Constitución es cualquier cosa. Dice cosas bonitas, pero eso en la práctica no se cumple nada. Por lo menos alguito cumplen la Constitución. Ustedes que dicen que son socialistas, no sé, populistas, masistas. Entonces, este es un tema importante que debe anotarse en la agenda. La prioridad de la gente en este momento ya no es la salud. En este momento es el empleo. Y empleo no hay nada.